Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Sectores productivos del país exhortan a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional a realizar modificaciones en el proyecto de ley que prohíbe exhibir animales faenados o cocinados. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con la abogada Gabriela Uquillas, asesora de la Cámara de Comercio de Guayaquil, para hablar sobre este exhorto que han hecho a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para hacer algunas modificaciones. Incluso ha recibido esta ley el rechazo por parte de varios sectores, principalmente productivos. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas noches, Fausto. Muy buenas noches con todos los que nos ven y nos escuchan esta noche. Un gusto estar con ustedes. En términos generales y para comenzar este diálogo, Gabriela, ¿cuál es la postura que tienen ustedes sobre este proyecto de ley? Para algunos hay excesos, para otros es algo que ni siquiera debió debatirse. Bueno, yo quisiera tomar un poco de los dos temas que tú mencionas, porque efectivamente frente a los graves problemas de nuestro país, para los graves problemas que nos afectan día a día, creo que estamos destinando una serie de recursos y una serie de tiempo en un proceso que, si bien no deja de ser importante, no es prioritario. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta cómo nace una norma de esta naturaleza y cuáles son los orígenes de lo que la Corte Constitucional señaló debía tratarse en una ley pro animales, que básicamente estaba relacionado con la vida silvestre y con la opción de que por los animales se presenten ciertas acciones judiciales. Entonces, cuando ya leemos la ley y vemos 80 artículos en los que se trata de asemejar desde a las ratas con los perros y los elefantes, creemos efectivamente que aquí hay un exceso muy, muy grave. Ahora bien, por ejemplo, en un reporte de diario La Hora hablan, por ejemplo, de algunos de los puntos. Si uno de los puntos que preocupa en la propuesta es que no se puede, se prohíbe exhibir animales enteros en espacios públicos faenados o cocinados en vitrinas o locales comerciales. Y esto un poco también ha recibido el rechazo por parte de los sectores productivos. Me refería inclusive a quienes están integrando parte de esta cadena de producción de alimentos, que a cualquier persona que haya viajado por nuestro país, es eso parte de la actividad comercial, económica de los pueblos. ¿Cómo irse contra algo que es prácticamente es parte de la cultura? Sí, no solamente parte de la cultura, sino parte de la dinámica de la compra. A ver, aquí estamos acostumbrados, y en muchas partes del mundo, no sé en cuáles no, a que si yo voy a escoger un pedazo de carne, por ejemplo, yo quiero verlo, quiero identificar, por ejemplo, qué tan fresco está, cuál es su circunstancia. Si voy a comprar un chancho, por ejemplo, o un pedazo de chancho, en los que incluso, y eso debemos tener muy en cuenta, todas las partes del animal son útiles al momento del consumo. Entonces, quiero ver las orejas, quiero ver el pescado, en la realidad es como que nos estamos privando de querer ver a un animal que está destinado a nuestro consumo alimenticio, y esa conexión al verlo lleva a su mayor o menor comercialización. Partiendo de no sé exactamente qué idea, que como si fuera perverso ver a un animal ya en su etapa de faenamiento. Y me refiero nuevamente a esto porque me parece insólito. La primera vez que escuché el debate, o sea, esta propuesta de la ley, me parecía insólito. Después no podía creer, insistimos en revisar algunos textos de la ley. Y, por ejemplo, también se habla de un problema de salud pública, porque en la misma nota de diario La Hora habla sobre la ley que afecta a la salud pública. El interés superior del animal se incluye también a perros, gallinas, cerdos, aves, vacas, al igual que a cucarachas, ratas, roedores, mosquitos y demás. En los últimos 4 casos, la ley que se procesa en la Comisión de Biodiversidad, dice la nota, afecta a la salud pública porque se prohíbe el uso de venenos o insecticidas. La verdad es que esto ya es traído de los cabellos. O sea, yo no sé qué vamos a hacer con el problema de ratas, por ejemplo, en las ciudades, que es una realidad. Y no solamente peste en el Ecuador, en varias partes del mundo, finalmente son pestes
Entonces, aquí tendremos que, no sé, invocar al flautista de Hamelin para librarnos de estas plagas, cuando la ciencia, la técnica, te lleva al uso de productos que lo que buscan es la salud humana, porque lamentablemente no podemos comparar a todos los tipos de animales en sus diferentes contextos. Por eso creemos que hay una extralimitación y una posición radical dentro de lo que contempla esta norma, que no contempla una explicación y que generaría más perjuicio que el hecho de no haber tenido una norma como ha sido hasta el momento. En estas condiciones y con estos desafueros, creo yo, de esta propuesta de ley, ¿por qué hacer un exhorto? ¿Por qué no rechazarla? Bueno, porque nosotros creemos que aquí quien se ha extralimitado es la Defensoría del Pueblo. Recordemos cómo nace esto. Aquí hubo un proceso muy sonado, que era el de la Mona Estrellita, que tuvo debate y conocimiento por parte de la Corte Constitucional. Esta se pronunció, y no solamente en el caso, sino que hizo un exhorto a la Defensoría del Pueblo para que establezca una ley bajo los parámetros que ya comenté. La Defensoría del Pueblo, lamentablemente, se extralimita y se excede en cuanto a la petición y trabaja en un proyecto de ley de esta naturaleza que afecta a todos los actores productivos a nivel nacional y que podría generar graves impactos incluso en la estabilidad económica de nuestro país. Entonces esto llega a la Comisión de Biodiversidad y nuestro pedido es que el legislador, con conciencia, con conocimiento, con una visión amplia y no dogmática de las circunstancias, simplemente archive este proyecto, o si quiere trabajar en el salvaguardar al reino animal, pues lo haga de manera correcta en lo que corresponde a lo que la Corte Constitucional dijo: animales silvestres que no deben ser domesticados, por supuesto, y sobre los que hay que dar un tratamiento legal. Pero aquí la base, y es algo que no podemos olvidar, es que el ser humano tiene que ser respetuoso de todos los integrantes del planeta, la naturaleza, los seres del reino animal, y así todos los recursos, porque buscamos la sostenibilidad. Pero ya cuando vamos a estos excesos, parece que dentro de toda la cadena de subsistencia el último que queda es el ser humano, y eso la verdad es que no tiene ningún sentido. No, totalmente de acuerdo, porque por ejemplo se planteaba la idea de cómo plantear en estas condiciones, si es que esto llega a aprobarse, ya definitivamente, cómo plantear, por ejemplo, el control de plagas, el control del dengue, por ejemplo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la intención de a dónde tenemos que llegar? No, absolutamente. Y ahí nos estamos yendo a un tema de salud pública, pero yo no quiero dejar de llevar la discusión a algo que también es importante, que es el sector productivo. Entonces, cuando usted le dicen que un animal no puede morir por asfixia, yo me pregunto qué va a hacer el sector camaronero. El sector pesquero. Camaronero, que ha crecido tanto, que nos sostiene en el mundo de las exportaciones, que somos un ejemplo a nivel mundial, y de pronto nos dicen, cuidado que el camarón se asfixie. ¿Y eso afectaría también a la pesca? ¿Perdónenme? ¿Y eso afectaría también a la pesca? Por supuesto, no sé de qué otra forma se puede matar al pescado, cómo le podemos dar anestesia, tratamiento psicológico para que no le duela la muerte, no vivir hacinado en el caso de la pesca de la piscicultura que se hace en piscinas y no en el mar ni en ríos. Entonces, ¿a dónde apunta quien sea que escribió estos artículos? Eso sería muy interesante, porque yo creo que hemos salido muchos detractores desde los diferentes puntos de vista, pero yo quisiera que el creador de esta ley nos pueda dar su punto de vista para tal vez no entenderlo, por lo menos comprenderlo o al menos escucharlo. Importante. Ahora, dentro de esta propuesta, dentro de este exhorto que ustedes han hecho, ¿tienen definidos o han planteado en concreto cuántos artículos buscarían ustedes que se modifiquen, cuántos que se eliminen? O sea, la realidad es que nosotros hemos hecho una revisión integral de la ley, y la ley tiene desde contradicciones, sanciones excesivas, prohibiciones innecesarias, tiene disposiciones inaplicables. Entonces, en la práctica, lamentablemente, la ley como está tiene que doblarse y meterse en un cajón y no volver a salir de ese cajón. Esa es la realidad. La transformación a la que nosotros llamamos dentro de nuestro informe de posición institucional es básicamente a que alguien con conciencia productiva y además consciente de lo que señaló la Corte Constitucional y la necesidad de regular el tema de los animales silvestres, reescriba una ley
en concordancia con los sectores afectados y que nos inviten a la mesa y que inviten también al sector de la defensa animal y que inviten al sector lechero y que inviten a los campesinos, que inviten a nuestras poblaciones indígenas que viven de la caza. Entonces, tenemos que conversar para construir una ley en la que se pueda lograr la convivencia de los seres vivos sin que unos deban morir en beneficio de los otros. Completamente de acuerdo. También estoy de acuerdo con que se pueda abrir un cajón y guardar ahí esta propuesta con excesos por donde se la mire. Nuevamente, Gabriela, gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias, Fausto, y una muy buena noche a todos los que nos han seguido esta noche. Gracias nuevamente. Ha sido Gabriela Uquillas, asesora de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hablando sobre la postura sobre el proyecto de ley de los animales. Hablan de excesos, de falta de concordancia también dentro de esta propuesta, donde se habla, por ejemplo, de los pollos asados, los cuyes, cómo debería exhibirse el producto en los pueblos en donde todos hemos viajado por nuestro país. Se cambiarán las condiciones, al menos esa es la propuesta. También evitar que se utilicen venenos, por ejemplo, para ratas, plagas, mosquitos, cucarachas. Parece un despropósito. Parecía un chiste inicialmente, pero es en realidad un despropósito. También desde la Cámara de Comercio se sugiere consultar, hablar y preguntar en qué estaban pensando quienes crearon la ley, al menos en estas condiciones. También habrá que preguntarles qué consumen. En todo caso, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando